Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tener una palabra de oración para iniciarla. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Estamos aquí en un grupo de hijos tuyos con el deseo de aprender cada día más acerca de la agricultura. Queremos que nos des discernimiento para comprender, para poder explicar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a comenzar una clase de microbiología que es muy importante tenerla pendiente, porque pues no vamos a encontrar con virus, bacterias, con hongos, entonces es importante tenerlo claro. Ya les coloco aquí la imagen. Bueno, como les dije, pues hay que tener algunas cosas básicas de microbiología, que es el estudio de los microorganismos, y la microbiología es una de las ramas que integran la biología y se enfoca, como su nombre lo dice, en el estudio de los microorganismos. Y lo que hace allí se dedica pues a la clasificación, descripción, distribución y el análisis de sus formas de vida, cómo se comportan y el funcionamiento de ellos. Y el objeto que tiene la microbiología de estudio son aquellos organismos no perceptibles a los humanos, o sea, que no se ven a simple vista, por lo que tiene que utilizar este instrumento que es el microscopio. Fue inventado en el siglo XVII. Y dentro de los organismos que estudia la microbiología, vamos a encontrar algunos agregados celulares, eucarióticos y procarióticos, que son células eucarióticas y otras procarióticas, las cuales pues se diferencian porque unas tienen el núcleo formado y otras no. Y también pues células, dentro de ellas pues tenemos hongos, composiciones de hongos, virus, bacterias y todos aquellos elementos que son microscópicos, que no se perciben a simple vista. Y hemos dividido aquí de manera didáctica los dominios que dominan a los seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí tres dominios, las arqueas y las bacterias, las cuales son procarióticas. Y por el otro lado tenemos aquí las eucarióticas, ¿ya? Que tienen el núcleo definido. Y dentro de las células eucarióticas tenemos las células animales, tenemos las células del hombre, tenemos las plantas, tenemos el reino de los protistas y el reino de los hongos. Y dentro de los protistas tenemos las algas, los protozoos y los mohos mucosos. Ese es el dominio de la eucariótica. Y dentro de tenemos por el otro lado las arqueas y bacterias, que ellas sí son procarióticas. Las arqueas tienen unas características. La pared celular de las arqueas tiene glicopéptidos, tiene proteínas o glúcidos. La pared también, por ejemplo, las bacterias, la pared celular de las bacterias contiene peptidoglicano, entre eso pues la mureína. Entonces es una diferencia entre arqueas y bacterias. Es que la pared celular es una estructura que rodea por la periferia de las células, alrededor de la membrana citoplasmática, cubriéndola, la pared celular en algunos reinos. Esa pared celular está compuesta en las arqueas de glicopéptido, proteínas o glúcidos.
mientras que la de las bacterias, la pared celular, contiene peptidoglicano, que se conoce también como mureína, ese componente. Y otros aspectos de la bioquímica de las arqueas son únicos, como los éteres lipídicos de sus membranas celulares. O sea, hay una diferencia entre bacterias y arqueas en la composición, especialmente aquí en el tema de la pared celular. Igualmente, dentro ya de las membranas celulares de las arqueas contienen los éteres lipídicos que no están en las bacterias. Vemos aquí otra clasificación de los seres vivos y están clasificados, además de estar de dominios, están clasificados en reinos. Entonces, están los móneras, que son las bacterias, los protoctistas, que son algas y protozoos, los hongos, entre ellos tenemos levaduras, moho y setas, las plantas, los animales, tenemos también, pues no colocan el hombre como un reino aparte, pero digámoslo de esa manera. Entonces, tienen algunas características que los identifican a cada uno de ellos. Por ejemplo, el tipo de nutrición. Los móneras o bacterias, algunos son autótrofos y otros heterótrofos. Autótrofos quiere decir que ellos mismos fabrican su propio alimento. Los heterótrofos son aquellos que dependen de otros para su alimentación. Entre los protoctitas, que son algas y protozoos, algunos son autótrofos y otros heterótrofos. Los hongos o levaduras, mohos y setas son heterótrofos. Dependen siempre de otros para su alimentación. Las plantas son autótrofas, ellas mismas recolectan su propia nutrición, y los animales son heterótrofos, dependen de otros seres para su alimentación. Ahora, según el número de células, los móneras, donde están las bacterias, son unicelulares. O sea, es una sola bacteria, una sola célula. Mientras que los protoctistas pueden ser unicelulares o pluricelulares. O sea, varias células formando un tejido, o unicelulares, una sola. Igualmente, los hongos son unicelulares o pluricelulares. Las plantas son pluricelulares, igualmente que los animales. La presencia o no de núcleo, del núcleo en su composición. Las bacterias son procarióticas, ¿ya? No contienen núcleos en las células de las bacterias como bacteria, que es una célula, y no contienen núcleos, por eso son procarióticos. Los protoctistas son eucarióticos, o sea, su célula tiene núcleo. Igualmente los hongos son eucarióticos, tienen núcleo. Las plantas son eucarióticas, tienen su núcleo, la célula. Y los animales también son eucarióticos. Presencia o no de pared celular, que es la estructura que rodea a la membrana citoplasmática. Las bacterias tienen pared celular de mureína. Las protoctistas, algunos tienen pared celular, otros no. Los hongos tienen pared celular de quitina. Las plantas tienen pared celular de celulosa, y los animales, la célula animal no tiene pared celular. Esa es una diferencia entre la célula vegetal y animal, la no presencia de pared celular en los animales. Entonces, como ustedes ven, aquí estamos viendo aquí, a grosso modo, algunas características que nos vamos a encontrar dentro de la agricultura. ¿Ya? Nos vamos a encontrar porque todos hacen parte del proceso, inclusive los animales. Bueno, entremos ya a conocer algunos de ellos. Tenemos los hongos. Aquí vemos varios en los que le sale a los panes, por ejemplo. Aquí en plantas, y aquí vemos otros tipos de hongos, algunos comestibles, otros venenosos. Entonces, la especialidad de la biología que se ocupa de los hongos se llama micología. Micología, mico es hongo, logía, logo, estudio de los hongos, donde se emplea el sufijo micota para las divisiones y micetes para las clases. Bueno, eso ya tiene que ver con las clasificaciones
que hay de divisiones, clases. Entonces, cuando se habla de las divisiones es micota y cuando es micete es de las clases que hay de hongos. Entonces, la micología es la especialidad de la biología que estudia los hongos. También también otro sufijo es el fungi. Cuando usted escucha la palabra fungi, es hongo. Mico es hongo. Entonces, biología, el término fungi, plural latino fungus, significa hongos. Designa un taxón o grupo de organismos bióticos, o sea que sus células tienen núcleo, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. ¿Ya? Aquí vemos una seta, esta que tenemos acá, con sus estructuras. Este es un hongo. La estructura reproductora es esta del hongo. Y aquí abajo tenemos las hifas, que la podemos decir que son como las raíces. No son raíces como tal, pero digámoslo dentro de manera didáctica, donde se agarra en el suelo. Tiene las hifas que son estas. Pero la parte reproductora es este que tenemos aquí. Bueno, entonces los hongos, donde tenemos las setas, que son estos, los champiñones, por ejemplo, son un tipo de hongo, y se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Se clasifican en un reino diferente. Por eso algunos hermanos no consumen champiñones, porque ellos dicen que los hongos no son vegetales, no son plantas, porque el hombre los ha clasificado en un reino diferente. ¿Ya? Entonces, algunos no consumen, otros sí consumen, pero algunos tienen, bueno, otras opiniones referentes y por eso no consumen los champiñones como hongos. Pero los hongos se clasifican en un reino distinto al de las plantas, distinto al de los animales y distinto a los protistas. Se distinguen de las plantas en que son heterótrofos. ¿Ya? Las plantas son autótrofas. La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. Organismos autótrofos son las plantas, las algas, algunas bacterias y arqueas. Entonces, esa es una nutrición autótrofa. Un organismo autótrofo es aquel que no necesita de otro ser vivo para él poder, ellos mismos, a partir de sustancias inorgánicas como las plantas que cogen minerales del suelo y a partir de esos minerales ellos producen todo las sustancias esenciales para su metabolismo. No necesitan sino solamente extraer de la tierra, por ejemplo, las plantas. Y ellos ya con esos elementos fabrican todo lo que necesitan. A diferencia de, por ejemplo, nosotros necesitamos proteínas, minerales, necesitamos grasas, necesitamos carbohidratos y lo tenemos que coger externamente, no los estamos fabricando no lo estamos fabricando de elementos como los minerales, ¿ya? Y además para nosotros poder tomar los minerales necesitamos tomarlos de las plantas que ya han hecho un proceso de acumulación de esos minerales ahí, o de los animales, de la carne, del huevo, donde vienen los nutrientes allí, o los minerales. Entonces, esa es una diferencia. Los hongos tienen una diferencia con las plantas, que los hongos son heterótrofos, mientras que las plantas son autótrofas. Y por eso no lo clasifican como un vegetal, sino otro reino aparte que tampoco es animal. La nutrición heterótrofa del griego hetero, diferente a otro, o desigual, o diferente, y trofo quiere decir alimento, alimento o acción de nutrir. Es aquella en la cual la materia orgánica es transformada en nutrientes y energía. Entonces necesitan de otras para poder consumir o obtener
los nutrientes que necesitan para la vida. En el caso de nosotros somos heterótrofos, necesitamos de las plantas o algunos de los que comen animales, pues necesitan de allí para poder sostenerse, no son capaces de sintetizar todas sus proteínas, grasas, carbohidratos que se necesitan a partir de elementos como los minerales. Otra diferencia entre los hongos y los vegetales y los animales, por ejemplo, es que poseen paredes celulares. Entonces, un hongo tiene pared celular y una célula animal no tiene pared celular. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero con los vegetales la diferencia es que son células autótrofas, mientras que son células, las hongos son heterótrofas, mientras que la célula la célula vegetal es autótrofa, mientras que la del hongo es heterótrofa. Y la diferencia con las plantas en cuanto a la célula es que tienen pared celular, las plantas y los hongos no tienen pared celular. Perdón. Aquí estoy. Es que esta es una célula, pero un momento. Los hongos tienen pared celular, mientras que la célula animal no tiene pared celular. Lo que pasa es que aquí estaba mirando bien y esta es una célula vegetal. Esta es una célula vegetal, por eso me confundí ahí cuando les dije, porque estaba mirando el diagrama. Entonces, las células vegetales tienen pared celular y los hongos tienen pared celular. Esa es la similitud. Y la diferencia con una célula animal es que la célula animal no tiene pared celular y los hongos sí tienen. Y la pared celular del hongo está compuesta de quitina, mientras que la pared celular de las plantas, de la célula vegetal, de quitina, es de celulosa, mientras que la de los hongos es de quitina. Son diferencias que tienen aquí. Filogénicamente es el reino de la naturaleza más cercano a los animales. Bueno, el hábitat de los hongos. ¿Dónde habitan los hongos? Hay hongos pirófilos y coprófilos. Los pirófilos, piro quiere decir fuego, filo, familia. Entonces, ellos habitan donde ha habido fuego. Por ejemplo, cuando hacen una quema en el campo, hay gente que tenía la costumbre, aunque ya eso está prohibido casi, de quemar, hacían una limpia, quitaban la maleza, la dejaban que se secara y después la prendían para deshacerse de esa maleza y poder sembrar. Entonces, después de eso salían hongos, setas como estas, donde estaba la ceniza. O sea, donde había habido fuego, ahí salían, o salen. Los coprófilos, copro ya viene de heces, porque hacen un examen coprológico, cuando le van a hacer a la persona un examen de materia fecal. Entonces, este tipo de hongo es porque le gustan las heces de los animales. Entonces salen aquí, por ejemplo, en el estiércol de la vaca. Esos ya son hongos coprófilos. Y los pirófilos, que le gusta el fuego, donde ha habido fuego. Esas son diferencias de hongos de acuerdo al hábitat donde se desarrollan más. Y tenemos también los saprófitos, tienen para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos. Esos ya son los saprófitos. Ellos, para obtener su nutrición, lo hacen de otros organismos, como hojas que están muertas ya, ¿no? que han caído, se están en putrefacción,
de ahí sacan su nutrición, cadáveres humanos, muertes de animales humanos, de ahí sacan su nutrición, o de excrementos también. Por eso es que los hongos son heterótrofos, necesitan de otros para poder extraer su nutrición. Tenemos también, según su ecología, la clasificación de los hongos, tenemos los liquenizados. Los líquenes o liquenizados es una simbiosis, o sea, una unión entre un hongo y un alga. Recuerden que ellos son diferentes. Un alga es una cosa, un hongo es otra. Pero se hace una simbiosis, una unión de liquenizados, los hongos liquenizados, que son estos que estamos viendo acá. También hay otra unión o simbiosis, simbiosis quiere decir unión, entre un hongo mico y las raíces de los vegetales, por ejemplo, y se une un hongo a esa raíz. Y esa simbiosis, por ejemplo, tenemos los hongos micorrizógenos. Hongos micorrizógenos son aquellos que les gusta hacer una simbiosis con las raíces, y es una simbiosis, a diferencia del parasitismo. En el parasitismo es una unión entre el parásito y el hospedador, pero el parásito les trae todos los nutrientes y el hospedador al final muere. El hospedador no recibe nada del parásito, ¿ya? Acá no. Aquí estos hongos micorrizógenos se unen con las raíces y se benefician, reciben beneficio de la raíz, y la raíz tiene beneficios, se obtiene beneficios de esos hongos porque ayudan a la fijación o absorción de nutrientes. Por eso es que se utilizan las micorrizas para aumentar la absorción de los nutrientes en las raíces de alguna planta. Y usted va a encontrar las micorrizas que la venden ya, usted la utiliza y resulta que esas plantas extraen mayor contenido de nutrientes en mayor velocidad porque esos hongos se unen y les ayudan a introducir buena cantidad de nutrientes. Bueno, ya les expliqué el parasitismo, aunque hay hongos parásitos, y este es un tipo de simbiosis, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, ¿ya? Del huésped, también llamado hospedante, hospedador o anfitrión, y obtiene algún beneficio el parásito, pero el hospedador no. Al final, pues lo que hacen es acabar. En cuanto a la estructura de los hongos, ¿cómo están ahí? Dos formas, se presentan bajo dos formas principales los hongos. Hongos filamentosos, antiguamente se llamaban moho, y los hongos levaduriformes. Estas son las dos formas principales en que se encuentran. En forma de levadura, como ven ustedes aquí, son esféricas o tratando de ser esféricas. Estas son las levaduriformes. Dentro de eso, pues, tenemos la levadura de cerveza, que le dicen levadura de cerveza, es un hongo, ¿ya? Y tenemos los hongos filamentosos, que antiguamente le llamaban moho. Por ejemplo, el moho que sale en el pan, ¿ya? Ese moho es un hongo filamentoso, que tiene hifas, como estas que ustedes están viendo acá. El cuerpo de un hongo filamentoso tiene dos porciones, una reproductiva y otra vegetativa. Aquí tenemos las dos. Aquí tenemos la reproductiva de un hongo filamentoso, no de una levadura, que es un hongo levaduriforme. Entonces, esta que tenemos aquí tiene la porción reproductiva, que sería esta parte de acá, y otra vegetativa. ¿Cómo sucede esto? Miren, aquí tenemos los esporangióforos. Y aquí se encuentran las esporas. Las esporas son como, no son semillas, pero digamos lo que son, de manera didáctica, son las semillas que el viento se las lleva, viajan, llegan aquí y ella comienza a desarrollarse y le van saliendo las hifas, que son como las raicillas. Y al final se transforma en una de estas que al final va a tener sus esporangióforos, donde van a estar las esporas.
Aquí tiene una hifa aérea, estas son las hifas subterráneas, y se forma el micelio subterráneo. Esto es lo que está ya como en el suelo, por decirlo así. Está o en el árbol, estas son como las raíces profundas, la parte se llaman hifas. Tiene hifas aéreas y hifas subterráneas. Esta es la estructura microscópica de un hongo filamentoso. La parte vegetativa está compuesta por filamentos llamadas hifas. Este que tenemos aquí, hifas. Usualmente son microscópicas, se ven es con el microscopio. Un conjunto de hifas conforma el micelio. Entonces, las hifas son cada una de ellas y el conjunto forma lo que se conoce como el micelio. A menudo las hifas están divididas por tabiques llamados septos. Entonces, las hifas, que son todos esos tubitos, aquí vemos una hifa sectada. Estos tabiques que están aquí, o estas partecitas, se llaman septos. Por eso se llama una hifa sectada, que tiene como cuarticos y tiene una pared aquí. Esta pared aquí se llama el septo. A menudo hay unas que son sectadas o tabicadas, son los correspondientes a los hongos superiores, los hongos filamentosos superiores. Y tenemos las hifas no tabicadas o asectadas o cenocíticas, correspondientes a los hongos inferiores. Miren la hifa, esta hifa, que son como las raicillas, son asectadas porque no tienen septo. Los septos son estos pared interna. Y esta es una hifa sectada, tiene cuarticos aquí. Esa es la diferencia en la estructura de los hongos filamentos. A menudo las hifas están divididas por tabiques llamados septos, como lo vimos anteriormente. Veanlo aquí. Esta hifa tiene sus cuarticos, mientras que esta no, es una hifa cenocítica que no tiene septo. Y las hifas sectadas tienen su septo o septo. Ahora, a diferencia de los hongos filamentosos, tenemos los hongos levaduriformes o simplemente levaduras. Los levaduriformes son las levaduras. Levadura nutricional, levadura de cerveza. Entonces, hay hermanos que no consumen esto porque ellos dicen que eso no son plantas, que no pertenecen al reino vegetal, sino que pertenecen a otro reino. Entonces, tienen ese criterio, pues, y no lo consumen. Los hongos levaduriformes o simplemente levaduras son siempre unicelulares, de forma casi esférica. Por eso es que hay algunas personas que han optado por decir usted, ¿cuál es su alimentación? Entonces ellos dicen, mi alimentación es basada en plantas, porque consumen levaduras, por ejemplo, consumen champiñones en algunas ocasiones, y la dieta basada en plantas quiere decir que su base es la planta, pero que tienen otros alimentos no animales, pero que tampoco son plantas, como las levaduras, que son un tipo de hongo, y los champiñones, que son otro tipo de hongo diferente a la levadura, pero son hongos. Los hongos levaduriformes son siempre unicelulares, o sea, es una sola célula de forma casi esférica. No existe en ello una distinción entre cuerpo vegetativo y reproductivo, como en los hongos filamentosos. Ahí sí hay una parte vegetativa y una parte reproductiva. Aquí vemos una estructura de los hongos, el reino fungi. Tiene la pared celular, que es esta que ustedes ven aquí. Esta pared celular tiene quitina y glucano. Tiene la membrana plasmática o citoplasmática, que es esta. Tiene su núcleo. En los núcleos tienen cromosomas. Tiene su citoplasma. Tiene su retículo endoplasmático, que es este. Tiene su mitocondria. Y tiene una cicatriz de la yema polar, que es esta. En el interior, como vamos a tener, tiene la mitocondria.
tiene su aparato de Golgi, perdón, este es el aparato de Golgi, la membrana citoplasmática o membrana plásmica y la envoltura nuclear que envuelve el núcleo. Este es un hongo, de hongo de la levaduriforme. Bueno, miremos ahora en términos generales la reproducción de los hongos. ¿Cómo se reproducen los hongos? Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas. Las esporas son la parte de la reproducción, las cuales se dispersan en un estado latente que se interrumpe solo cuando se hayan condiciones favorables para su germinación. Entonces, ellas vuelan en el aire, aquí la vemos. Hay un esporangio, liberó esporas. Las esporas están en un estado latente. Latente quiere decir que están vivas. Y cuando llegan a una parte y caen en algún lugar que las condiciones son las favorables para su germinación, ellas germinan. Y cuando estas condiciones se dan, las esporas germinan, surgiendo de ello una primera hifa. Una primera hifa sale de esa espora, por cuya extensión y ramificación se va constituyendo el micelio, que es un conjunto de hifas. Entonces, mírenla aquí. Aquí vemos el hongo, una seta, se reventó un esporangio, en el esporangio contiene esporas, viajan en el aire, caen en algunas partes, las condiciones son apropiadas de la espora y sale una hifa y de ahí van saliendo más hifas, la espora desarrollan hifas y como ustedes ven aparece ya el esporangio también aquí y este es el micelio, todo el conjunto de hifas. Está la parte aérea y está la parte interna. Hay una clasificación sencilla, que a veces son más complicadas en la microbiología, pero como este curso no es para profundizar tanto en estas áreas, solamente para que diferenciemos los hongos, bacterias, virus, inclusive tenemos los otros que hemos nombrado, que son, bueno, se me olvidaron ahorita, pero ahorita los encontramos. La clasificación sencilla sería hongos superiores y hongos inferiores. Hongos superiores y hongos inferiores. Dentro de los hongos superiores tenemos los ascomicetes, donde están las levaduras y las trufas. Los basidiomicetes tenemos los champiñones y las amanitas. Dentro de los hongos inferiores tenemos los omicófitos, y los zigomicófitos. Son dos clases de hongos inferiores. Aquí también están integrados por hongos miceliales que se le conocen como mohos acuáticos. Tenemos la clase Omicete y de los zigomicófitos que tenemos la clase Zigomicetes integrados por mohos. Entonces hay hongos inferiores y hongos superiores. Bueno, ese era el tema de los hongos. Déjenme mirar aquí. Tenemos que entrar a las bacterias. Bueno. Entonces, esas son características que tienen los hongos, ¿ya? Muy diferente a las bacterias. La característica que vamos a encontrar mucho es las esporas, los micelios, vamos a hablar mucho de eso, porque muchos de estos microorganismos son patógenos y otros son benéficos. Patógenos quiere decir que producen enfermedad dentro de las plantas. Tenemos también las bacterias en la rama de la biología que estudia las bacterias, es la bacteriología, que es una rama de la microbiología. Las bacterias son microorganismos procarióticos. Procarióticos quiere decir que presentan un tamaño de las bacterias presentan un tamaño unos pocos micrómetros. Son muy pequeñas, por lo general entre 0.5 y 5 micrómetros de longitud. Ya, o sea, son bastante pequeñas, por eso
tiene que mirarse en el microscópico. Dentro de su composición tiene el núcleo, por ser procariótico. Aquí vemos una célula, una célula bacteriana. Miren la estructura de la célula bacteriana. Si ustedes ven aquí en cuanto al núcleo, aquí hay un nucleoide. Y miren que tiene membrana plasmática, que es esta. Tiene pared celular, que sería la marrón, pared celular. Y tiene una cápsula. Miren las diferencias que hay. Esta tiene tres cosas: membrana plasmática, pared celular y cápsula bacteriana. No tiene un núcleo definido, como vieron ustedes en el tema de los hongos, que tienen un núcleo definido, es eucariótica. Y las bacterias ya son procarióticas. Tiene un nucleoide, ADN, usted no le ve aquí retículo endoplasmático, no le ve mitocondrias, no le ve nada de eso. En el núcleo no ves el núcleo ahí, sino que tiene el nucleoide, ADN. Aquí está pues su cuestión genética. Tiene ribosomas, sí, tiene allí. Tiene su citoplasma, tiene plásmido y tiene los pilis. Los pilis son prolongaciones que le sirven para el traslado, el movimiento. Y tiene el flagelo, que es como un rabo que ven ustedes acá. Esta es una célula bacteriana. Entonces es diferente a un hongo en su estructura y en su funcionalidad. Las bacterias son células procarióticas, por lo que a diferencia de las células eucarióticas, lo que son los animales, plantas, hongos, el hombre, la bacteriana no tiene núcleo definido, ni presenta en general orgánulos membranosos internos, como lo ven ustedes aquí en la célula animal, que tiene su núcleo, ¿ya? Y tiene sus otros organelos como mitocondria, retículo endoplasmático, dentro de su retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mientras que estas no los tienen. Entonces es una diferencia que tienen de los demás. Las bacterias son microorganismos procarióticos que no tienen núcleo definido, que presentan diversas formas, ya tienen diferentes formas, incluyendo esferas como estas. Las esferas, bacterias en forma de esfera, se conocen como cocos. Cocos. Por ejemplo, tenemos los diplococos, que son dos cocos. Este es un coco, uno solo, una bacteria redonda esférica. Diplococos son dos que están pegados. Estreptococos, ya vemos aquí que son varias. Tenemos diplococos encapsulados, o sea que vienen con una cápsula, a diferencia del diplococo normal. Tenemos los estafilococos, miren la estructura que tiene un estafilococo. Tenemos las tetradas, que son 4, sarcinas, como estas. Esos son los cocos. Ya los bacilos son diferentes, son más alargados, no son esféricos como los cocos. Tenemos el coco bacilo, que tiene a tender un poco esférico, pero que no es totalmente esférico, entonces se conoce como coco bacilo. El bacilo tiene esta estructura, diplobacilos, que son dos bacilos, empalizadas, estreptobacilos. Tenemos otros grupo de formas, que son los apéndices bacterianos, tienen es como una hifa aquí, y tiene un tallo aquí, por ejemplo, estos son apéndices bacterianos. Y otros tipos como la barra alargada, vidrio, cogma, bastón, hélice, sarcacorchos, filamentos, espiroquetas. Diferentes formas que tienen las bacterias. Entonces, las que son de barra son los bacilos, filamentos curvados como el vidrio como este que es curvado, y helicoidales como el espirilos, y las espiroquetas, que es como este. Entonces, características de las bacterias son procarióticas, no tienen núcleo definido y tienen diversas formas. Generalmente poseen una pared celular
y esta se compone de peptidoglicano, también llamado mureína. Entonces, recuerden que la estructura tiene membrana plasmática, pared celular y una cápsula. Y la pared celular, que en este caso sería la marrón, está aquí, marrón oscura, su composición es de peptidoglicano, que también se llama mureína. Aquí vemos el peptidoglicano, aquí vemos la membrana y aquí tiene el peptidoglicano. Tiene otra estructura acá, pero esa es la característica de la célula bacteriana en cuanto a la composición de la pared celular. Las bacterias presentan la capacidad de anclarse a determinadas superficies y forman un agregado celular en forma de capa denominado biopelícula. Aquí vemos una biopelícula, hay muchas bacterias aquí y forma un agregado celular llamado biopelícula y se caracteriza por formar un conglomerado de células y componentes extracelulares, o sea que son de afuera de la célula, alcanzando así un nivel de mayor organización o estructura secundaria denominado microcolonia, a través de la cual existen multitud de canales que facilitan la difusión de nutrientes. Eso hacen las bacterias. ¿Cómo se ancla una bacteria? O sea, cuando llega a una parte y se ancla para reproducirse, produce una adherencia, después viene una producción de la matriz extracelular y maduración, y después viene el desprendimiento para viajar a otra parte y establecerse. En ambientes que son naturales, tales como el suelo o las superficies de las plantas, la mayor parte de las bacterias se encuentran ancladas a la superficie en forma de biopelícula. Así como vimos ahí, están ancladas en forma de biopelícula y dichas biopelículas deben ser tenidas en cuenta en las infecciones bacterianas crónicas y en los implantes médicos también, bueno, en el ser humano, ya que las bacterias que forman estas estructuras son mucho más difíciles de erradicar que las bacterias individuales. Cuando forman ese conglomerado de biopelículas, eso es más difícil para poder combatirla, ¿ya? Mientras que cuando están las bacterias individuales, ya es más fácil el control. Bueno, vimos ya diferencia entre hongos, bacterias. Esto es mucho más complejo. Aquí simplemente estoy dando algo sencillo para que veamos diferencias de estos microorganismos. Tenemos también los virus. En el área de la microbiología que estudia los virus se llama virología. Y como ven ustedes aquí, la estructura de los virus son muy diferentes, muy variadas. Tenemos virus desnudos, virus con envoltura. Entonces, una partícula vírica, un virus, los virus no se conocen como seres vivos, mientras que una bacteria está dentro de los seres vivos. El hongo se consideran seres vivos, mientras que un virus no se considera un ser vivo. Entonces, por eso es que es difícil. Es decir, vamos a matar el virus. Para usted matar algo tiene que estar vivo. Tiene que ser un ser vivo. Entonces no podemos decir vamos a matar el virus porque el virus está muerto. O bueno, el virus no tiene vida. No es un ser vivo, pues no lo catalogan como un ser vivo. ¿Por qué no lo catalogan como un ser vivo? Bueno, vamos a mirar esto en esta clase. Entonces, una partícula vírica completa, conocida como virión, consiste en un ácido nucleico rodeado por una capa de protección llamada cápside. Entonces, esa es una partícula vírica completa, compuesto por un ácido nucleico, que es este, y está rodeada por una capa de protección proteica, que se llama cápside. ¿Ya? La cápside. La cápside está compuesta, como es de proteína, tienen los caxómeros, son unas estructuras. Todas las las uniones de los caxómeros forman la cápside. Y la cápside es la envoltura proteica que envuelve el ácido nucleico.
Ya esto es un virus, una partícula vírica completa. Por eso no dicen un microorganismo completo, no. Una partícula completa, porque no la consideran un ser vivo. Está compuesta por el ácido nucleico y la cápside. Y la cápside está compuesta por capsómeros. Todo esto es de proteína. Hay un virus desnudo que solamente está compuesto del ácido nucleico con su cápsula, la cápside. ¿Ya? Y el virus con envoltura, pues además del ácido nucleico, de la cápside, tiene la envoltura, que es la que estamos viendo aquí, esta otra estructura que lo envuelve. Entonces, la cápside, que es toda esta parte marrón, está compuesta por subunidades proteidénticas llamadas capsómeros. Estos son los capsómeros, cada uno es un capsómero, y la unión de los capsómeros forman la cápside. Algunos virus tienen un envoltorio lipídico de grasa, derivado de la membrana celular del huésped, porque ellos se formaron en un huésped, y ese huésped tenía su membrana celular en sus células, ¿ya? Y ellos vienen de allí, y vienen entonces ese envoltorio lipídico deriva de la membrana celular del huésped donde estuvieron instalados. Ese es el virus con envoltorio o envoltura. Mientras que otros carecen de ella, como son los virus desnudos, como ya se los dije. Entonces, un virus con envoltura tiene el ácido nucleico, las proteínas que las envuelven y tiene un envoltorio lipídico de grasa que las protege. La cápside está formada por proteínas codificadas por el genoma vírico y su forma es la base de la distinción morfológica. O sea, en la morfología, las formas que tienen diferentes formas, la base de la distinción de sus diferentes formas está compuesta por el tipo de proteína que forma la cápside. Las proteínas son codificadas por el genoma vírico y eso hace que tenga una estructura. Miren esto. La cápside, por ejemplo, miren esto. La forma, aquí está el RNA o ARN y la cápside tiene esta forma. Esta es otra forma. Aquí vemos el ADN aquí adentro y los capsómeros. Y forma la poliedral. Esta es la helical. Helical. El complex. Este es el virus de la influenza. Viene de esta forma. ¿Qué determina que salga con diferentes formas? Pues el genoma vírico, el ARN que lleva ahí, es el que le da la característica. Entonces, los virus están constituidos por genes. Esa es la característica. Son genes que llevan ahí, que contienen ácidos nucleicos, que forman moléculas largas de ADN o ARN. Los ácidos nucleicos se unen y forman una cadena larga de ADN o ARN, y los virus están constituidos por genes que contienen esos ácidos nucleicos y forman pues cadenas largas de ADN y ARN. Y está rodeada pues de proteínas. Recuerden que la proteína es la cápside. Entonces, al infectar una célula, que puede ser animal, puede ser vegetal, estos genes obligan a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar a formar nuevo virus. Entonces miren este que tenemos aquí. Llena el virus, ya el virus tiene el ARN o ADN aquí con su cápside, que es la proteína. Él llega aquí y ¿qué hace? Viene y, como ven ustedes, vacía el ARN que llega aquí, lo inyecta aquí en una célula que puede ser animal o vegetal, el virus. Y obliga a esta célula, animal o vegetal, a que sintetice, porque el virus no tiene los mecanismos para sintetizar y reproducir ese ARN, simplemente es un reservorio. Viene ahí el ARN, el ADN, viene allí. Él necesita meter ese ARN, inyectarlos ahí, para que
allá adentro se lo utiliza el mecanismo de reproducción genético que tiene esa célula para que le reproduzca lo de él y le coloque su cápside también y ahí salen los virus. En otras palabras, un virus para reproducirse necesita de un ser vivo, animal o vegetal, en este caso de que estamos hablando de plantas y de lo otro. Entonces, esa célula anfitriona sintetiza los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder formar nuevos virus. Entonces, hablando del virus el que tuvimos la pandemia del COVID, así fue. Ellos llegan, introducen allí utilizan la célula y le reproducen todo eso. De los virus vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de savia. Por ejemplo, los pulgones que estamos viendo acá. Bueno, esas son unas hormigas que esas hormigas están comiendo unos productos azucarados que hacen los pulgones. No se están comiendo los pulgones. Se están comiendo unos productos azucarados que ellos realizan y que a la hormiga les gusta. Y están compartiendo ahí la comida. Pero los pulgones, ellos pueden transmitir virus cuando están chupando la savia de la planta y le meten ahí el virus. Y la planta, pues, las células vegetales, al quedar infectadas, comienzan a producir nuevamente esos virus, a reproducir la cadena de ARN o ADN y a formar las proteínas para hacer la cápside y reproducir. Esta es lo que se me había olvidado el nombre, los nematos. Nematos también son seres microscópicos. Son más grandes pues que las bacterias. Como ven ustedes aquí, vemos un nemato con relación a una bacteria. Entonces los nematos son como unos gusanitos pequeñitos, microscópicos. Miren aquí una raíz. Esta no es una mata de papa o una planta de papa, es una raíz atacada por nematos, la deforman completamente. Cuando usted saca una planta, que usted sabe que la raíz no es así, y lo ve así, fue ataque de nematos. Oh, señor. Creo que hasta ahí. Creo que me parece que voy a dar una clase especial de nematos. A ver si la tengo allí. Eh, bueno, bueno, quería compartir esta clase para que conociéramos la diferencia entre virus, bacterias, hongos y nematos. Nematos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no hay preguntas o inquietudes, eh, vamos a la siguiente. Déjenme poner la grabación.